iniciar, sean bienvenidos todos, bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios, donde exponemos lo que dice la palabra y no tanto exponemos lo que nosotros podamos pensar o se nos pueda ocurrir. Así que, hermanos, si gustan buscar Romanos capítulo número 5, Romanos capítulo número 5, vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios, con la exposición de la carta a los Hebreos. Y una vez más, sean bienvenidos al tiempo de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Es primer día de la semana y gracias a Dios porque podemos reunirnos con un solo propósito. Propósito es darle la gloria, darle la alabanza a nuestro Dios, y necesitamos de su palabra, necesitamos seguir escuchando su voz a través del texto bíblico. Necesitamos su palabra para que siga alimentando nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, no solamente a mí a ser fiel a su palabra, sino que también te ayude a ti a escuchar y a responder lo que Dios dice a través de su palabra. Hermanos y amigos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. No solamente se le considera un alimento espiritual, sino que también se le considera como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y la palabra de Dios jamás vuelve vacía, Trae consuelo, trae reprensión, trae claridad, trae salvación, pero también trae condenación. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y vamos a orar, que necesitamos de su ayuda para poder escuchar, para poder entenderla, para poder aplicarla a nuestras vidas. Y sobre todo, nuestra lucha está en nuestra mente, nuestra lucha está en nuestra alma. Necesitamos que Dios aplaque un poquito nuestra alma. Son tantas cosas que nos ocurren en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nos pueden distraer, pero hermanos, los cristianos vivimos para la gloria de Dios y nuestros pensamientos los llevamos también a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para ahí encontrar pronto auxilio y socorro. Vamos a orar. Incline su rostro, y nuestro Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos. Somos tan débiles que necesitamos mucho de tu ayuda. Pedimos, nuestro Dios, la iluminación de tu Espíritu Santo para que nos haga buenos entendidos y también para poner por obra tu palabra. Queremos en esta hora pedir que nos hables a nuestras vidas. Damos gracias. Damos gracias porque el Señor Jesús, en esa cruz, nuestros pecados Él llevó y nuestra culpa Él la quitó. Te alabamos y le bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo número 5, versículo número 12 hasta el versículo número 21. El título de la exposición de esta mañana, todavía es mañana, es Cristo mejor representante que Adán, primera parte. Vamos a dividir la exposición en dos partes. Hoy veremos lo que Adán representa para el ser humano, para nosotros. El próximo domingo veremos lo que Cristo representa para los que creen, para su pueblo, para su iglesia. Así que este es el título de la exposición: Cristo, mejor representante que
que Adán y tenemos un solo objetivo, que usted a través de la palabra de Dios pueda conocer y que con la ayuda de Dios usted pueda convencerse, que vea en la palabra de Dios las consecuencias terribles de la desobediencia de un solo hombre, esto es Adán. Ese es el objetivo, que usted pueda conocer a través de la palabra de Dios las consecuencias terribles de la desobediencia de nuestro primer representante. Así que de eso se trata esta predicación, que usted pueda salir de este lugar teniendo el conocimiento bíblico, un conocimiento que le ayude a dar gracias a Dios o que le ayude a pedir auxilio a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque las consecuencias de Adán, las consecuencias de nuestro primer representante son fatales, son terribles, y si usted no conoce esas consecuencias, ¿cómo podrá desear a Cristo si antes no conoce las consecuencias terribles de nuestro primer representante, que esto es Adán? Cristo es glorioso, sí, Cristo es majestuoso porque es nuestro representante y nuestro representante nos ha beneficiado. Él ha revertido lo que nuestro primer representante nos transmitió, y de eso es lo que vamos a estar exponiendo. Así que, hermanos, vamos a leer el texto y vamos a después explicar el texto de la palabra de Dios. Versículo número 12 del capítulo número 5, en algunas Biblias aparece el título de Adán y Cristo. Y nosotros vamos a ver en lo que vamos a leer que hay un contraste entre Adán y un contraste entre Cristo. Adán como representante trae consecuencias a todo ser humano terribles, pero Cristo como mejor representante trae extraordinarias consecuencias, todo lo contrario a lo que nuestro primer representante nos transmitió. Así que dice la palabra de Dios, por tanto, y ahorita vamos a explicar esta palabra por tanto, porque esta palabra hace una conexión a lo que el apóstol Pablo ha venido exponiendo, ha venido explicando. Usted, tanto como la audiencia de la vida del tiempo del apóstol Pablo, lo que más urge o lo que más necesita el hombre es la justificación. Es esa declaración legal que Dios hace a los pecadores por medio de la fe y en base a nuestro Señor Jesucristo, es el contexto. Pero eso ahorita lo explicamos. Vamos a leer versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Preste mucha atención al verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Verso 18.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, yo sé que es extenso esta porción que acabamos de leer, por eso vamos a dividirla en dos partes. Este domingo vamos a exponer las consecuencias terribles de nuestro primer representante, o sea, Adán, para que el domingo podamos nosotros exponer las consecuencias extraordinarias de la obediencia de uno mejor que Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Así que tenga paciencia. Hoy vamos a exponer puras malas noticias, pero el próximo domingo vamos a exponer las buenas noticias. Así que tengamos paciencia. Es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, y vamos a seguir el hilo del pensamiento de la palabra de Dios y también el hilo del contexto que nosotros estamos exponiendo. Antes de iniciar, quisiera explicar, aunque yo sé que muchos ya lo saben, no somos niños pequeños, pero yo quisiera explicar a través de una analogía lo que significa tener representantes o tener un representante. Brevemente, la representación ciudadana que nosotros tenemos aquí en México es una representación democráticamente. O sea que nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y no es que estamos en tiempo de elecciones, nada de eso. Pero nosotros elegimos a un presidente de la nación. Nosotros tenemos a 32 gobernadores que representan al pueblo de México. Tenemos 500 diputados y también tenemos 128 senadores. Todos estos personajes, presidente de la República, gobernadores de los estados, los 500 diputados, los 128 senadores, todos ellos representan ¿a quién? A usted y a mí. Representan al pueblo de México. Por tanto, y aquí viene lo interesante de este sistema representativo que vemos en la Escritura. Por tanto, hermanos y amigos, las acciones, las decisiones de nuestros representantes afectan para bien y también afectan para mal a sus representados. Lo que el presidente deje de hacer nos afecta. Lo que el presidente haga también nos afecta. Las leyes que promueven los diputados, senadores, afectan a quienes, a sus representados. Así que el pasaje que acabamos de nosotros de leer, se ve mucha claridad en dos cabezas o dos representantes. Uno es Adán y otro es Cristo. Lo que Adán hizo trajo graves consecuencias, no solamente a su persona, no solamente a su familia, sino que también trajo consecuencia a todos universalmente, excepto Cristo. Lo que Adán hizo, transmitió como representante a todo género humano, a toda la raza humana, ya sean niños, ya sean niñas, todo aquel que nace viene bajo una representación, y esa representación es Adán. Y vamos a ver las consecuencias. Pero antes quisiera explicarles brevemente el contexto, para que podamos nosotros hallarle sentido
al texto. Así que, número uno, hermanos, el apóstol Pablo en su carta viene explicando esta doctrina, esta verdad fundamental que es la justificación solo por medio de la fe en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo a su audiencia, y Pablo le está diciendo a usted a través de la palabra de Dios, o más bien, Dios le está diciendo a usted, cuando lee la carta a los romanos, le está diciendo que la justificación no es por ser judío de nacimiento. La justificación no es por tener la señal de la circuncisión. Mucho menos, dice el apóstol Pablo, que es por guardar la ley de Dios. No tiene nada que ver con eso. Pablo es lo que está explicando a su audiencia. Y Pablo nos está diciendo a nosotros que por venir a una congregación no quiere decir que nosotros seamos justificados. Pablo no dice si nacimos en hogares cristianos ya recibimos la justificación. La Biblia no dice que si tú te bautizas recibes la justificación. No, la única base de nuestra justificación es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Cristo Jesús cargó nuestros pecados, los pecados que usted debía de cargar, los pecados que usted debía de pagar. Cristo, como nuestro sustituto, los carga en esa cruz y los paga. Él satisface la justicia que Dios demanda. Todo aquel que peca tiene que morir, o la paga por el pecado es la muerte. Hermanos, las buenas noticias y amigos es que Dios puede declarar inocente a un hombre que se arrepiente poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz. Así que eso es lo que Pablo ha estado enseñando, ha estado transmitiendo. Dios declarando inocente a hombres pecadores, no por causa de la justicia que ellos puedan hacer, sino por causa de la justicia que otro pudo hacer, o sea, Cristo Jesús. Cristo Jesús vivió una vida perfecta. Esa vida perfecta nadie puede lograrla, solo Cristo. Y cuando hablamos de la justificación, esa justicia perfecta se nos regala a nosotros. Nadie puede entrar al cielo si tiene pecado. Nadie. Pero gracias a Cristo, a esa justicia que nos ha entregado por pura gracia, nosotros tenemos perdón de pecados y acceso a la presencia de Dios. Número 2, otra cosa fundamental en el contexto. La justificación no solamente es una declaración, no solamente es una posición, sino que también tiene sus cosas prácticas. La justificación tiene frutos, la justificación tiene consecuencias, y Pablo está diciendo, si la justificación es solo gracias a Cristo y por medio de la fe, los frutos de la justificación tampoco se sostienen por obras religiosas, tampoco se sostienen por méritos religiosos, sino por la sola gracia. Pablo está diciendo, la paz que ahora gozamos para con Dios es inamovible. No se sostiene por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que ya Cristo hizo. La reconciliación, ya no se puede desbaratar esa reconciliación, porque Cristo es la base de nuestra reconciliación. No es por obras que mantenemos los beneficios de la justificación. La gracia de la justificación, la gloria que tenemos en el presente y la gloria que tenemos en el futuro no se sostienen con nuestras obras religiosas o nuestros méritos propios. Se siguen sosteniendo base la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo quiere reforzar estas dos verdades, justificación y frutos de la justificación. Pablo desea respaldar esta gran verdad en base a un representante.
y ese representante es Cristo. Pablo, una vez más, que desea él transmitir que la justificación y los resultados de la justificación están firmes gracias a nuestro representante, y ese representante es nuestro Señor Jesucristo. Piensen un momento lo que Pablo está tratando de transmitirnos. Los que ya han sido justificados tienen a Cristo como su representante y han dejado atrás el viejo representante. Eso es lo que vamos a exponer en esta mañana. Pablo está diciendo, los justificados gozan de tener a Cristo como su representante. Han dejado atrás a su antiguo representante. Presten atención entonces ahí, hermanos, en sus Biblias. Romanos capítulo número 5, versículo 12 al 21, nos muestran claramente que hay dos representantes, Adán y Cristo. Lo que hizo nuestro primer representante, Adán, afectó toda la humanidad, pero lo que Cristo hizo afectó a su pueblo y a sus representados. Así que este domingo vamos a exponer, en primer lugar, las consecuencias devastadoras de nuestro primer representante. El próximo domingo veremos las consecuencias extraordinarias de la obediencia de nuestro segundo representante, o sea, Cristo. Pero antes de iniciar, quisiera hacerle una reflexión. Les hago una pregunta, reflexión, hermanos. Es el tiempo de reflexionar. Pregunta, y contéstesela a usted. ¿Quién es su representante hoy? ¿Quién es su representante? Vamos, contéstensela ustedes mismos. Hay dos nomás. O su representante es Adán, o su representante es Cristo. No hay una mezcla. La Biblia claramente habla de dos cabezas, de dos representantes que tienen beneficios y también tienen maldiciones. Las maldiciones provienen de nuestro primer representante, Adán. Las bendiciones provienen de nuestro segundo y mejor representante, quien es Cristo. Así que, ¿quién es su representante? Si la respuesta es Adán, usted necesita con urgencia saber lo que Adán le ha transmitido para después correr a la cruz, para después correr a Cristo, para que Cristo sea su nuevo representante y así ser parte de una nueva humanidad. La reflexión, ¿quién es su representante? ¿O es Adán o es Cristo? Vamos a iniciar la primera parte de esta exposición, el pecado de Adán y sus terribles consecuencias para todos los hombres. Pero pregunta, ¿por qué nosotros decimos que Adán es un representante y por qué decimos que Cristo es un representante? Les voy a leer un texto paralelo que habla acerca de la representación de uno y la representación de otro. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 22. Yo se los leo, si gustan. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Preste atención a las palabras son importantes. Dice así la palabra de Dios: porque así, o sea, este texto es una conclusión de lo que Pablo está hablando, porque así como en Adán, ahí está el representante, todos mueren, o sea, todos sus representados mueren en Adán, porque en Adán todos mueren. También en Cristo, y esta es la palabra clave, todos serán vivificados.
Lo que este texto está hablando es acerca de que la resurrección es verdadera de los creyentes porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si así no fuera, Pablo les hubiera dicho que no hay esperanza. Pero así como Cristo, el representante de los creyentes, de los cristianos, de su pueblo, resucitó, así también sus representados han también de resucitar, pero para vida eterna. Así que por eso decimos que Adán es un representante y por eso decimos que Cristo también es otro representante. ¿Cuál es su representante en esta hora? ¿O es Adán o es Cristo? Vamos a observar el pasaje entonces de Romanos capítulo número 5, versículo número 12 en adelante. Vamos a observarlo de forma general y vamos a encontrar aquí 3 consecuencias fatales de el representante que es Adán. Número 1, Adán transmite una naturaleza corrompida. Hay varias formas de llamar esta transmisión de naturaleza. Muchos le llaman una naturaleza caída. Muchos le llaman una naturaleza depravada. Muchos le llaman una naturaleza desviada. Por lo pronto, nosotros le podemos llamar una naturaleza pecaminosa o una naturaleza corrompida, o sea que perdió su forma original. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Adán transmite a todo ser humano una naturaleza pecaminosa, corrompida, desviada. Pudiéramos ponerle distintos nombres. Número 2, Adán transmite la muerte, el dominio de la muerte, el pecado. Por causa del pecado, la muerte reinó, la muerte entró al mundo. Nosotros estamos envejeciendo, nosotros estamos muriendo por causa de ¿qué cosa? Por causa de lo que hizo nuestro primer representante. Y por otra parte, Adán transmite la condenación a todos los hombres, a todos. La buena noticia es que Cristo revierte lo que el primer Adán hizo. La buena noticia es que Cristo sí obedeció lo que Dios mandó. Cristo es entonces mejor representante que Adán. Entonces, hermanos, presten atención ahí en sus Biblias. El primer verso, capítulo 5, versículo número 12. Por tanto, o sea, lo que Pablo ya ha venido enseñando, la justificación es solo por medio de la fe, es en base a Jesucristo. Los frutos de la justificación se mantienen por la gracia, no por obras, no por méritos religiosos. Ahora, dice Pablo, yo les voy a explicar esta verdad a través de nuestro representante, nuestro Señor Jesucristo. Vean pues entonces, verso número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nosotros podemos distinguir esa representación que tuvo Adán hacia toda la raza humana. El pecado entró, ¿a dónde? Al mundo. Y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, gracias a la desobediencia de nuestro primer representante, o sea, Adán. Versículo número 15. Vean ahí en sus Biblias, versículo número 15, la segunda parte del verso. Lo que estamos haciendo es trazar esa representación y sus consecuencias. Versículo número 15. Porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, uno murieron, ¿quiénes? Los muchos. Ahí está, Adán y sus representados.
versículo número 16, la segunda parte del texto, del verso. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Para condenación de quién? De todos los representados. Versículo número 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, uno solo reinó la muerte. Versículo número 19, la primera parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Desobediencia de uno, los muchos constituidos pecadores. Desobediencia de uno, la muerte reinó. Desobediencia de uno, la naturaleza corrompida se fue transmitiendo de generación a generación. Por la desobediencia de uno, la condenación pasó a todos los hombres. Y por último, versículo 21, la primera parte, para que así como el pecado reinó para muerte. Esas son las consecuencias que transmite nuestro primer representante. Vamos a recordar brevemente cuál fue el pecado de Adán. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo número 2, versículo número 16 y 17. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme a recordar Génesis capítulo número 2. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Génesis capítulo número 2, versículo número 16 y 17. Versículo número 16 y 17. Dios entró con Adán o hizo un pacto de obras. Si Adán cumple las condiciones del pacto, vida. Si Adán no cumple las condiciones del pacto, muerte. Ese es un pacto de obras. Para disfrutar las promesas, tiene que cumplir ciertas condiciones o ciertos mandamientos. Bendiciones si cumple, maldiciones si no cumple. Así que Dios entró en Adán, o Dios pactó un pacto de obras con Adán. Dice el verso número 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Si Adán cumple, Dios lo beneficia. Si Adán no cumple, las maldiciones del pacto entran a la posteridad de Adán. Le voy a leer, hermanos, tal cual como dice la Confesión Bautista de Londres de 1689, hablando de lo que sucedió con Adán y con su descendencia, o lo que sucedió con Adán y con sus representados. Preste atención, brevemente se lo leo. Dice así la Confesión Bautista: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, Dios que creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si él la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, usando Satanás la sutileza de la serpiente para dominar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán. Y esto es importante, quien sin ninguna coacción, o sea, ninguna fuerza, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Por este pecado, o sea, por la desobediencia de un hombre, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y su rectitud original y de su comunión con Dios. Y esto es el otro aspecto importante, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos los hombres. Adán pecó contra Dios. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue lo que todos, o con lo que todos los hombres nacen, con una tendencia a la rebeldía, una tendencia a ser rebelde ante la autoridad suprema,
Adán, en otras palabras, buscó la independencia. Si tú ves usted en el huerto, Adán lo tenía todo. Tenía una mujer, tenía el mandamiento de ser el dominante de todos los animales, de toda la creación. Adán tenía el escenario para ser obediente al mandamiento, pero Adán libremente decidió transgredir la ley de Dios, y eso trajo terribles consecuencias para toda la raza humana. Pero hubo un mejor Adán, que es Cristo, y el escenario donde Cristo fue tentado no fue igual que en el huerto del principio, sino que fue en un desierto. El Señor Jesucristo en un desierto fue tentado, pero Él sí obedeció a Dios Padre, obedeció por completo la ley. Por eso Cristo es mucho mejor que Adán. Adán fue tentado y Adán cayó, pero Cristo fue tentado, pero Cristo no cayó. Y por eso necesita usted a el representante, quien es Cristo, porque las desgracias de su representante, que es Adán, lo están persiguiendo y lo van a perseguir hasta la tumba y por la eternidad y por toda la eternidad. Así que Dios crea a Adán recto y perfecto, pero con la capacidad de cambiar. Y realmente Adán cambió, se rebeló contra su creador, fue tentado en el huerto, decidió rebelarse y trajo terribles consecuencias. Sigo leyendo la confesión, dice: viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados, todos los hombres muertos y totalmente corrompidos en todas sus facultades, cuerpo y alma, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada, o sea, fue trasladada, y la naturaleza corrompida transmitida a todos los hombres, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que Jesucristo los libere. Las desgracias persiguen al ser humano en lo temporal y lo van a perseguir en lo eterno. Entonces, veamos pues la primer consecuencia: una transmisión de una naturaleza corrompida. Adán, por su desobediencia, transmite a todo género humano una naturaleza caída, desviada, corrompida, depravada. Y son palabras muy fuertes. Nuestros hijos nacen con esa naturaleza. Nosotros nacimos con esa naturaleza, a no ser que la gracia de Dios intervenga y cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Hermanos, ¿de qué pecado habla pues el texto que entró al mundo? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esta naturaleza que heredamos y que seguimos heredando de generación a generación? Número uno, todos los hombres nacen con una inclinación hacia el pecado, todos. Esa naturaleza no la podemos cambiar bautizándonos. Esa naturaleza no la podemos cambiar
cumpliendo ciertos ritos religiosos. El único que tiene el poder para cambiar esa naturaleza es el poder del Espíritu Santo y es la gracia de Dios. Todos nacemos con una tendencia hacia lo malo. Todos. Todos nacemos con una disposición al pecado. Heredamos de generación a generación esta naturaleza. Génesis 5:3, se los leo brevemente. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todos nacemos con esa naturaleza. En otras palabras, todos los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Usted es pecador, no porque peca, sino que es pecador por naturaleza. Y les pongo un ejemplo breve. ¿Cuál es la naturaleza de un cerdo? ¿Y cuál es la naturaleza de una oveja? Son dos naturalezas muy diferentes. Por naturaleza el cerdito, si ve un charco, se va a ir y se va a revolcar. Y si nosotros agarramos ese cerdo y lo adoptamos como mascota y lo tratamos de reformar, lo tratamos de educar, mientras esté la puerta cerrada todo va a estar bien, pero nomás abremos la puerta y el cerdo ve un charco de lodo, ese cerdito por naturaleza va a ir y se va a revolcar y uno no puede cambiar esa naturaleza. No así la naturaleza de una oveja. La oveja por naturaleza desea estar limpia. Por naturaleza desea comer pasto, no desea comer carroña como la naturaleza de un buitre. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. ¿Quién puede cambiar la naturaleza de un buitre? ¿Quién puede cambiar la naturaleza de una oveja? ¿Quién puede cambiar la naturaleza del ser humano que es inclinado al pecado, inclinado a la rebeldía, inclinado a la maldad? Solo la gracia de Dios puede transformar nuestra naturaleza. No hay más. El pastor no puede transformar la naturaleza. Nadie, el predicador, el maestro de escuela dominical, los padres de familia, no podemos transformar la naturaleza de nuestros hijos, pero la gracia de Dios puede operar y cambiar esa naturaleza. Es la gracia de Dios. Por tanto, hermanos y amigos, es imposible agradar a Dios por nuestra naturaleza. Es imposible buscar a Dios debido a nuestra naturaleza. Es imposible desear a Dios debido a nuestra naturaleza. Si usted está aquí, no es porque sea mejor que otros, sino es por la gracia de Dios. El mérito es de Cristo. El mérito es de Dios, el mérito es del Espíritu Santo. No hay mérito en nuestra salvación, porque el cambio de naturaleza es solo por la gracia de Dios. Así que si usted todavía está en la naturaleza antigua, necesita un mejor representante. Necesitas de Cristo. Por naturaleza, el hombre, Romanos 3, verso 11 al 18, nos da una descripción de esa naturaleza. El hombre se convirtió en un fugitivo, necesita la gracia de Dios. El hombre se convirtió en un enemigo, necesita la gracia de Dios. Necesitamos la intervención de Dios. El hombre necesita urgentemente la gracia de Dios. El hombre necesita urgentemente un mejor representante, y ese representante es Cristo Jesús. Veamos la segunda consecuencia. Y la segunda consecuencia es la manifestación del dominio de la muerte y su reinado. La segunda consecuencia que Adán nos transmite es la muerte. La muerte, nadie puede, hermanos, librarse de la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo no tuvo como representante a Adán, porque Cristo nace sin pecado. Él es Dios, verdadero hombre, verdadero Dios.
Por eso Él tiene y tuvo el poder para vencer a la muerte. Y ahora, gracias a Cristo, se nos ofrece vida nueva y vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo les represento vida. Adán representa la muerte. Podemos ver en la palabra de Dios brevemente 3 manifestaciones de la muerte. Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Número 3, la muerte eterna. Adán no solamente transmite una naturaleza desviada, una naturaleza incapacitada para buscar al Dios de la Biblia, es necesaria la gracia de Dios, pero también Adán nos transmite la muerte. Por tanto, dice el versículo número 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? Lo que significa básicamente es una separación. Una separación. Muerte es una separación. Cuando los padres, los hijos se van, se casan, hay tristeza, por cierto, de cierto sentido, y uno dice, parece que murió mi hijo. Y yo, ¿pero por qué dice? Porque nos separamos. Es un ejemplo, es un ejemplo. La muerte significa separación. Adán nos transmite una separación espiritual. Por ejemplo, Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente me voy a separar de ti por causa del pecado. Cuando Adán pecó, fue expulsado del paraíso, dejó de tener esa comunión abierta que tenía con Dios, con su Creador. Es una separación espiritual y Pablo lo explica claramente en Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais separados, cuando estabas muerto en vuestro delito y pecado. Hermano, es importante, o amigo que nos escucha o nos visita, usted necesita vida espiritual, porque lo único que lo gobierna, lo único que lo domina es una muerte espiritual. Por eso se necesita la regeneración, por eso necesita el nuevo nacimiento. Espiritualmente usted está muerto en delitos y pecado. Es lo que Adán ha transmitido. Es lo que Adán ha transmitido. Número 2, ha transmitido también la muerte física. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Nosotros nos vemos en el espejo todos los días y vemos que los años están avanzando y no hay quien pare el tiempo. Si Jesús no regresa en gloria, nosotros tenemos que experimentar la muerte. La muerte llega, sea pequeño, sea joven, sea adulto, tengas poder o no tengas poder, tengas riqueza o no tengas riqueza. La muerte llega, la muerte domina, la muerte llega por causa del pecado, por causa de nuestro representante. Nosotros estamos muriendo día con día, estamos envejeciendo, somos demasiado frágiles. Todos nosotros experimentaremos tarde o temprano la muerte física. Y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy en vida hay esperanza de salvación. Después de la muerte no hay esperanza de salvación.
Hoy es el día del arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de decir: Señor Jesucristo, sé tú mi representante. Quiero que tú seas mi representante, porque Adán representa para mí la muerte, representa el pecado. Necesitas a Cristo. Y por último, la muerte eterna. Apocalipsis 20, versículo número 11. Si gusta buscarlo. Apocalipsis 20, versículo número 11. La muerte eterna, finalmente la muerte eterna. Apocalipsis 20, versículo número 11. Recuerde que la muerte es una separación. Muerte espiritual, separados de Dios. Muerte física, muerte eterna. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte eterna, separados después del juicio, separados de la bendición, de la bondad, del amor de Dios, separados por toda la eternidad, por causa del pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de no querer arrepentirse, por causa de no querer desear a Cristo. Y por último, la última consecuencia, la tercera consecuencia, la condenación a todos los hombres. Romanos 5, verso número 18. Romanos 5, verso 18. Finalmente, la última consecuencia de Adán, la condenación a todos los hombres. Así que, como por la transgresión o desobediencia de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. El pasaje que estamos exponiendo habla que todo el mundo, todos los hombres están ya bajo sentencia, bajo culpabilidad, están en condenación. Ese es el letrero que está en tu frente, si todavía estás en Adán y no estás en Cristo. El letrero que Dios lee en tu frente, si pudiéramos hacer esa analogía, es culpable, culpable, condenado, culpable y condenado. Entonces necesita con urgencia usted la justificación de vida. Necesita con urgencia usted a Cristo como su mejor representante, porque el destino de los condenados, el destino de los culpables que no conocen a Dios, que no obedecen el evangelio de Jesucristo, es lo que acabamos de leer, serán arrojados al tormento eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús habló demasiado de esto. E irán, dice Jesús, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Necesita usted con urgencia un mejor representante, y ese es Cristo. Necesita usted ser declarado justo. Necesita la justificación. Así que, en conclusión, Adán representa puras desgracias. Las consecuencias que Adán transmite son terribles. Una naturaleza corrompida. Adán transmite la muerte. Adán transmite la condenación.
Pero hubo un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que en su obediencia nos trae beneficios y en su obediencia revierte lo que nuestro primer representante nos transmitió. Conclusiones, pues, y aplicaciones. Número 1. Usted necesita a Cristo como representante. Usted urgentemente necesita a Cristo como su representante. Ezequiel 36, versículo número 26. Usted necesita un cambio de naturaleza. Usted necesita la regeneración. Usted necesita un nuevo nacimiento. Necesita Dios quitar esa naturaleza de un puerquito y poner una naturaleza de una oveja. Necesita Dios quitar una naturaleza, la naturaleza corrupta, y poner una naturaleza nueva. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted necesita nacer de nuevo, con urgencia. Y eso es por la sola gracia de Dios. ¿Y cómo sé si yo tengo una nueva naturaleza? Bueno, porque desea a Cristo y ya no desea su pecado. Porque confía solo en Cristo y ya no confía en sus obras religiosas. Porque confía solo en Cristo y ya no confía en sus méritos propios. Eso es tener vida. Eso es tener un corazón nuevo. Eso es tener un corazón de carne. ¿Cómo sé si yo tengo vida? Bueno, porque ahora deseo estar cerca de Dios, ahora deseo leer la palabra, ahora deseo orar, ahora ya no quiero pecar, ahora deseo hacer lo correcto, y esos deseos provienen de una nueva regeneración, de un nuevo nacimiento, y eso es por la obra de Dios exclusivamente. Hermanos, si usted es creyente verdadero, creyente del verdadero evangelio, usted cree en Dios gracias a Dios y no gracias a usted. A pesar de usted, Dios lo ha regenerado. Usted cree gracias a Dios. No hay mérito mejor o mayor que el vecino que no cree. Usted cree solo por la gracia de Dios. Usted necesita con urgencias a Cristo como representante. Segunda aplicación, 1 Corintios 15, 55. Usted necesita un libertador que le rescate del dominio de la muerte. En la cruz, Cristo Jesús derrotó el pecado. En la cruz, Cristo Jesús derrotó a la muerte. Ahora todos los que están en Cristo, a través de Cristo, hay vida, y hay vida en abundancia, y hay vida eterna. Cristo vence a la muerte. Él ahora ofrece vida, nueva vida, y también vida eterna. Por último, usted necesita con urgencias un sustituto que lo libre de la condenación eterna. Cristo Jesús en la cruz murió como nuestro sustituto. Cristo Jesús trae liberación a la persona condenada. Cristo Jesús, porque Él vivió perfectamente la vida que nosotros no podemos, y Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Cristo libera de la condenación. Isaías 53, versículo número 15. Así que usted necesita de Cristo como su representante. Usted necesita ser declarado justo en el tribunal de Dios. Y es solo a través de Cristo en que se puede uno quitar esa condena. Él vivió una vida perfecta, jamás pecó. Esa vida perfecta Dios nos las otorga a nosotros. Y Él también cargó nuestros pecados en la cruz. Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará Dios satisfecho. Adán transmite puras desgracias. Nuestros hijos nacen en pecado,
naturaleza corrompida, sujetos a la muerte, sujetos a la condenación. Cristo revierte esas desgracias. Es solo por fe, es solo por medio de Jesucristo. El domingo que viene veremos entonces las consecuencias extraordinarias de la obediencia de Jesucristo. Por lo pronto, nos quedamos admirados en lo que Adán transmitió, pero nos quedamos mayormente sorprendidos por lo que Cristo Jesús transmitió. Usted necesita de Cristo, no necesita de nadie más, solo de Cristo. Él revierte lo que Adán nos transmitió. Necesita usted a Cristo como su representante. Y si usted tiene a Cristo como su representante, gloria a Dios, es por su sola gracia, es por su sola misericordia. Vamos a orar. Gracias le damos, nuestro Dios, porque podemos apreciar el glorioso Evangelio, podemos apreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora Cristo, por gracia, es nuestro representante. Gracias por transformar nuestra naturaleza a una nueva naturaleza. Gracias, nuestro Dios, porque la muerte ya no domina en nosotros porque estamos en Cristo. Gracias porque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Rogamos, nuestro Dios, que usted intervenga en la vida de las personas que aún no gozan de esta fe. Pedimos, Padre, que les ayudes, que los dirijas, que los conduzcas a la fe, que los conduzcas al arrepentimiento. Gracias porque por medio de nuestro representante se mantiene la justificación y se mantienen sus beneficios. Muchas gracias y pedimos, Señor, que durante la semana nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas, que somos beneficiarios de tan grandes bendiciones solo por tu gracia y solo gracias a Cristo. Y a pesar, Señor, de que nuestros representantes humanos, reyes, gobierno, puedan fallarnos, incluso nosotros mismos como representantes de familia pudiéramos fallar, Cristo Jesús nunca falla, nuestro representante jamás nos va a fallar. Por eso le damos la gloria y las gracias. Cristo Jesús. Amén.